Dios te bendiga. Justo terminada la Semana Santa llegamos a Gálatas capítulo 2, un versículo que nos habla de la unidad en Cristo. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Es el comienzo de un relato del que la mayoría están de acuerdo, de que está hablando del viaje a Jerusalén que se nos narra en Hechos 15. Quizá no hay muchas pruebas para esto o lo contrario, hay discusiones ahí. Yo soy de los que piensan que sí, que está hablando de aquel viaje, que no es otra cosa que el concilio en Jerusalén, que fue importantísimo. Y me parece muy importante hablar de esto justo terminada la Semana Santa. Al comienzo de la Iglesia primitiva, una persecución tremenda amenazó con dispersar a la Iglesia, con dividir a la Iglesia. Y sí que dispersó a los hermanos porque salieron muchos en diferentes direcciones por sus vidas, pero esta persecución no logró acallar a la Iglesia ni desunirla, al contrario. La palabra llegó a muchos lugares de Asia Menor y de Europa. Tenemos versículos tan potentes como aquellos que dicen: estos que trastornan al mundo han llegado hasta aquí también. Llegaron con el Evangelio. Y hay quien dice que el diablo, cuando vio que no podía atacar a la Iglesia ni dividirla desde fuera, comenzó a tratar de hacerlo desde dentro. Y yo creo que es verdad. Y el concilio en Jerusalén fue la prueba de fuego, fue un momento en el que la Iglesia peligró, la unidad de la Iglesia peligró. Y sin embargo, el Espíritu Santo dio tal sabiduría a los apóstoles de aquel tiempo que pudieron levantarse y proclamar que, aunque tenían puntos distintos de énfasis en sus ministerios que eran muy dispares, aún así proclamaron que estaban unidos en Jesús. Y pienso en nosotros, justo después de la Semana Santa, la importancia que tiene el sacrificio de Cristo y cómo Él nos une. ¿Recuerdas que hablábamos de protestantes, bautistas, metodistas, menonitas, pentecostales, carismáticos, luteranos, reformados, presbiterianos, tantas y tantas denominaciones? Cuánta tinta, cuántos libros, cuánta confusión también para aquellos que buscan sinceramente y que se sienten disuadidos de seguir a Cristo cuando ven ese tipo de separación o descalificaciones. Y en esta mañana yo quiero resaltar que los verdaderos apóstoles, del calibre de Pedro y Pablo, fueron capaces de proclamar la unidad en Jesús, a pesar de los énfasis distintos que tenían sus proclamaciones y a pesar de las costumbres distintas de las personas a quienes se dirigían sus ministerios. Y hoy te invito a pensar en las diferencias con tus hermanos. Puedes pensar en cosas que te diferencian de gente que también es cristiana como tú, pero que son muy distintos, y después piensa en aquel que nos une, el que murió en la cruz por nosotros. Y te invito a minimizar, a hacer un esfuerzo por minimizar esas diferencias y hacer un esfuerzo por agrandar a aquel que nos une, porque siempre será por el bien de la Iglesia y mostrará que somos uno en Él. Te invito a pensar hoy que frente a una sociedad tan anticristiana como la que tenemos que estar mucho más unidos y estamos mucho más cerca los unos de los otros de lo que a la mayoría les gustaría reconocer, porque aquel que nos une es mucho más grande que los énfasis y las doctrinas que quizá nos separen. E independientemente de los errores que unos u otros pudieran cometer, necesitamos estar unidos y mostrar a un Cristo único, un evangelio único que nos une, nos hace uno en Cristo. Te dejo con la oración de Jesús en Juan 17, versículos del 20 al 22, donde Él dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Con todos los distintos que podamos ser, Jesús ora para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y por más errores, por más equivocaciones que cometamos, Jesús no se equivoca nunca. Podemos ofendernos, pero Él nos une. Y cuanto más le levantemos a Él, más atraeremos a las personas a Él. Cuanto más levantemos nuestros énfasis y nuestras diferencias, más separaremos a la gente de Él. Parece que el Maestro ya conocía la importancia de la unidad en aquel tiempo y oró por ello. Recuérdalo. Piensa en las cosas que te diferencian de tus hermanos y proclama siempre a aquel que nos une. Somos uno en Él. Estamos unidos como hermanos en aquel que nos salvó de nuestros pecados, nos rescató con su propia sangre. Brilla siempre por Él. Dios te bendiga.